Hay cosas que, cuando te enteres, no hay vuelta atrás. Comienzas a mirar los rituales, para símbolos, para los susurros durante la misa, y siente, en el fondo, que algo ahí, en realidad, nunca tuvo sentido. Pero tú lo seguiste, aceptó. Hoy, la verdad sale a la luz. Baruch Spinoza, el filósofo que la Iglesia trató de borrar de la historia. El hombre que se atrevió a ver, que nadie tuvo el coraje de mirar, y lo que encontró, pondrá tu fe patas arriba, porque detrás de la misa católica hay un viejo secreto, un teatro sagrado, construido sobre cimientos paganos. No es una crítica, es un llamado. Si alguna vez sentiste que había algo extraño en el aire, no estabas loco, estabas demasiado cerca de la verdad. Y hoy será revelado. Si este tipo de contenido te hace pensar, si te saca de automático y te hace ver el mundo con otros ojos, entonces este canal es para ti. Inscríbete ahora y activa la campana, porque aquí profundizamos en temas que nadie tiene el coraje de tocar. 1. El espectáculo de la fe. ¿Por qué la misa se parece más a un teatro ritual? Imagínate entrar en un templo silencioso, envuelto en los aromas del incienso, iluminado por vidrieras que filtran la luz como en un entorno místico. En el altar, un sacerdote vestido con elaborados trajes se mueve según gestos milimétricamente ensayados. Suena la campana, se levanta la asamblea. Las canciones resuenan como una banda sonora. Para un observador externo, la misa católica podría confundirse fácilmente con una actuación sagrada, un teatro ritualizado que mezcla símbolos antiguos, emociones colectivas y códigos visuales que abarcan siglos. Pero, ¿por qué esta similitud con el teatro? La respuesta está en la esencia de los rituales religiosos. Crear un entorno que trascienda la vida cotidiana. El teatro, como la masa, manipula el tiempo y el espacio. El creyente deja de ser un ciudadano común y corriente y asume el papel de devoto. El altar se convierte en el escenario. El sacerdote, el actor principal. La comunión, el clímax. Todo está cuidadosamente orquestado para producir una intensa experiencia emocional y espiritual, capaz de renovar creencias y reafirmar dogmas. La historia de la Iglesia muestra que este formato no surgió de la nada. Se ha ido moldeando a lo largo de los siglos, especialmente a medida que el cristianismo ha tratado de absorber y reinterpretar prácticas de otras culturas. La teatralidad de la misa tiene profundas raíces en los antiguos ritos romanos y griegos. También utilizaron elementos sensoriales, sonido, imagen, olfato y gesto, para conectar a los creyentes con lo divino. Lo que hizo la Iglesia fue vestir estos elementos con ropajes y propósitos nuevos. El problema surge cuando el ritual llega a ser visto como el fin mismo, y no como un medio, cuando la forma cobra más importancia que el contenido. En este punto, la misa deja de ser una invitación a la reflexión y se convierte en un espectáculo automático, repetido semana tras semana. Pocos se preguntan la razón de cada gesto, de cada palabra. El misterio que debería conducir a la trascendencia se transforma en tradición mecánica. A partir de esta mirada emergen voces críticas. Filósofos, historiadores y teólogos han cuestionado esta teatralización de la fe. Y entre ellos, destaca uno por la audacia con la que desafió las estructuras religiosas de su tiempo: Baruch Spinoza. Su filosofía rompe con la ilusión de lo sagrado institucionalizado y propone una nueva mirada sobre Dios, el hombre y la verdad. Es precisamente este pensador quien se sumerge en el corazón de los rituales y cuestiona lo que hay detrás de las cortinas del templo. El espectáculo de la fe, para Spinoza, no es más que una puesta en escena que sirve a otros intereses. Y es a partir de ella que comenzamos a develar lo que la Iglesia siempre ha tratado de mantener en secreto. Su libro más controvertido, Tratado Teológico Político, fue publicado anónimamente en 1670. En ella cuestiona la autoridad de la Escritura y defiende la libertad de pensamiento como un derecho fundamental. El texto fue prohibido en varios países. El nombre de Spinoza se convirtió en sinónimo de blasfemia, pero también de coraje filosófico. Era temido por poner luz donde se deseaban sombras. La Iglesia, que a lo largo de los siglos
Había construido un imperio sobre la culpa, el miedo y los rituales. No podía permitir que nadie desmantelara este castillo con lógica y razón. Spinoza fue etiquetado como ateo, pero en realidad su fe era tan profunda que no encajaba dentro de los límites del dogma. Creía en un Dios que no exige adoración, sino comprensión. Y es desde esta perspectiva que comenzamos a revisitar la misa católica. Si la verdadera fe está dentro de nosotros, como dice Spinoza, ¿qué representa entonces este teatro externo? Estamos, sin darnos cuenta, perpetuando un ritual vacío, lejos de la esencia de lo divino. 3. Del templo pagano al altar cristiano. Los orígenes olvidados de la liturgia católica. Pocos lo saben, pero muchos de los elementos presentes en la misa católica moderna tienen sus raíces en prácticas anteriores al cristianismo mismo. Incluso antes de que Jesús caminara sobre la tierra, las civilizaciones del Mediterráneo ya realizaban rituales con vino, pan, incienso, cantos y vestiduras sagradas. Los cultos a Isis en Egipto, Mitra en Persia y Dioniso en Grecia ofrecían ceremonias que, curiosamente, se asemejan a la liturgia cristiana actual. ¿Coincidencia? Para muchos eruditos, no. La adopción de estos elementos no fue casual. A medida que el cristianismo se expandía por todo el Imperio Romano, fue necesario adaptarse a las creencias populares para facilitar la conversión. Así, los símbolos y rituales paganos fueron reinterpretados e incorporados. El altar llegó a representar el sacrificio de Cristo, pero antes de eso ya simbolizaba la ofrenda a los dioses. El incienso, que ahora se utiliza para representar la oración que asciende al cielo, ya se utilizaba en los cultos antiguos para la purificación y la invocación de deidades. Incluso el concepto de sacerdote como mediador entre lo divino y el pueblo no era exclusivo del cristianismo. En varias religiones paganas había una figura que conducía a la gente a los dioses a través de rituales. Cuando el cristianismo adoptó esta estructura, se consolidó la jerarquía clerical que todavía vemos hoy en día. La misa entonces se convirtió en el centro de la vida cristiana, pero con una estética y simbología heredadas de los antiguos cultos politeístas. Es importante recordar que Jesús, según los evangelios, nunca celebró una misa en el molde actual. Partió el pan con sus discípulos, en un gesto sencillo y fraterno, sin ornamentos ni liturgias complejas. La teatralización vino después, cuando la Iglesia buscó institucionalizar la fe. Al hacerlo, no solo distanció al creyente de la simplicidad original de Cristo, sino que también reactivó los patrones simbólicos paganos con un nuevo barniz. Esta fusión entre el teatro sagrado cristiano y el pagano funcionó tan bien que pocas personas hoy en día se dan cuenta de esta herencia. Y aquí es donde la crítica de Spinoza cobra aún más relevancia. Veía la tradición como un obstáculo para la verdad. Para él, los rituales solo enmascaraban lo que debía ser accesible a través de la razón y la introspección. La esencia divina no está en las formas, sino en la sustancia de la existencia. Volver a visitar estos orígenes olvidados no es un ataque a la fe, sino una llamada a la conciencia. Entender de dónde provienen los símbolos de la misa nos permite reflexionar sobre su verdadero significado. ¿Estamos adorando a Dios o simplemente estamos repitiendo rituales heredados de pueblos que ni siquiera creían en el mismo Dios? 4. Incienso, cantos y vestiduras sagradas. El paganismo camuflado en los detalles. Cuando entramos en una iglesia durante la misa, inmediatamente nos golpean los sentidos. El aroma del incienso, el sonido de los cantos, el brillo dorado de las vestiduras y los objetos sagrados. Todo esto crea una atmósfera de solemnidad y misterio. Pero lo que parece exclusivamente cristiano, en realidad tiene paralelos casi idénticos en las religiones anteriores al cristianismo. Los detalles esconden una historia que pocos conocen o prefieren no ver. El incienso, por ejemplo, ya se usaba en los templos del antiguo Egipto, Persia e India. Se consideraba un canal de comunicación con lo divino. Los cantos en lenguas sagradas también aparecen en cultos a dioses como Apolo y Zeus, con funciones similares: abrir los portales de lo espiritual. Incluso el latín, mantenido durante siglos como lengua oficial de la liturgia católica, seguía la lógica del misterio.
Cuanto menos entendía la gente, más mágica parecía la ceremonia. Las vestiduras de los sacerdotes tampoco escapan a esta herencia. La túnica blanca, la estola, el manto dorado. Todos estos trajes tienen equivalentes directos en los rituales romanos y griegos. El sacerdote romano, por ejemplo, usaba ropas específicas para cada tipo de ofrenda. Al igual que el sacerdote moderno, cambia sus vestiduras de acuerdo con el tiempo litúrgico. La teatralidad, el simbolismo y el color han tenido funciones rituales durante milenios. Es en este punto donde Spinoza lanza su crítica más aguda. Para él, la verdad no necesita atrezos. El uso de estos elementos no es solo estético, es una forma de control simbólico. Al crear una atmósfera mágica y solemne, la religión seduce los sentidos y silencia la razón. El creyente no está invitado a pensar, sino a sentir. Y cuando siente, a menudo se rinde sin cuestionar. Por supuesto, los rituales tienen su valor simbólico y psicológico. Unen comunidades, crean identidades. Pero cuando se usan como sustituto de la razón, se convierten en trampas. La fe se convierte en un espectáculo. La búsqueda de Dios se convierte en adoración ritual. Este es exactamente el punto en el que Spinoza ve la manipulación. Una fe que depende de lo sensorial para existir puede ser fácilmente controlada por aquellos que dominan estos símbolos. Por lo tanto, al observar los detalles de la masa, no solo estamos ante elementos decorativos, nos enfrentamos a un sistema cuidadosamente construido para impactar el alma, pero también para desviar la mente. Cuestionar estos símbolos es un acto de coraje espiritual, no para destruir la fe, sino para purificarla de capas que oscurecen su esencia. 5. Spinoza desenmascara lo sagrado. La religión como herramienta de poder. Spinoza veía la religión no como un camino natural hacia la verdad, sino como una construcción humana que a menudo se utilizaba para manipular. Para él, los dogmas, los rituales y las figuras de autoridad dentro de las religiones servían más para mantener el control social que para iluminar las conciencias. Y tal vez ningún sistema ha sido tan exitoso en esto como el cristianismo institucionalizado. Creía que la verdadera espiritualidad no podía depender de la palabra de un intermediario. Dios está en todo, dijo, y puede ser entendido por la razón. Esta frase desestabiliza siglos de tradición. Si cada uno puede entender a Dios por sí mismo, entonces, ¿de qué sirven los templos, los sacerdotes y los sacramentos? Spinoza pone en tela de juicio el fundamento mismo de la Iglesia como mediadora entre el hombre y lo divino. Este punto de vista lo convirtió en una amenaza directa para el poder religioso. Al desmitificar lo sagrado, quitó la alfombra de debajo de los pies de las instituciones que controlaban al pueblo a través de la fe. Si los rituales son solo formas simbólicas y no canales exclusivos con Dios, entonces los líderes religiosos pierden su monopolio sobre la espiritualidad. El pueblo, liberado del miedo al infierno y de la esperanza del paraíso, podía por fin pensar libremente. Es por eso que la Iglesia siempre se ha resistido al pensamiento racional cuando amenaza su dominio. Cuestionar los rituales es romper con la estructura simbólica que sustenta la autoridad. Spinoza lo sabía, y por lo tanto, vivió una vida discreta, casi solitaria. Aún así, sus ideas se extendieron como la pólvora entre los pensadores de la Ilustración que más tarde cambiarían el mundo. Pero su crítica va más allá de la Iglesia. Señala el uso de la religión como arma política. Gobernantes y clérigos, aliados a lo largo de la historia, han utilizado el miedo divino como una forma de mantener a poblaciones enteras en sumisión. Y cuanto más misteriosos eran los rituales, más intocable se volvía el poder. La misa, en este contexto, no era solo un acto de fe, sino un instrumento de obediencia. Spinoza nos desafía a salir del papel de espectadores encantados y tomar el lugar de protagonistas conscientes. Propone una fe basada en la libertad de pensamiento, la ética y la comprensión racional del universo. Una fe sin rituales vacíos, sin manipulación simbólica. Una fe que nace de la comprensión y no de la repetición. 6. La manipulación de lo sagrado. Cómo el miedo moldea las conciencias. Desde los primeros siglos del cristianismo, el miedo ha sido uno de los instrumentos más poderosos utilizados por la Iglesia para moldear el comportamiento de los fieles. El infierno, el pecado mortal,
el juicio final. Todos estos conceptos se enseñaban no solo como doctrinas espirituales, sino también como formas de control psicológico. Spinoza vio claramente este mecanismo. Para él, donde hay miedo, no hay libertad. Y donde no hay libertad, no hay verdadera espiritualidad. El miedo tiene la capacidad de paralizar el pensamiento. Un creyente que teme quemarse por la eternidad no se atreve a cuestionarlo. Aceptar. Obedecer. Participa en los rituales no por convicción, sino por miedo. La misa, en este contexto, asume el papel de un ritual de purificación constante, como si los fieles necesitaran permanecer siempre limpios ante un Dios que los juzga. Spinoza rechaza esta imagen. Para él, Dios no es un tirano celestial, sino la naturaleza misma en equilibrio. Al construir un Dios severo, la religión también creó la necesidad de mediadores, los sacerdotes. Se convirtieron en los únicos capaces de perdonar, de bendecir, de interpretar los signos divinos. Así, la Iglesia centralizó el poder espiritual, alejando al individuo de una experiencia directa con lo sagrado. Spinoza denunció esta alienación como una forma de esclavitud moderna, disfrazada de fe. La misa, por lo tanto, comenzó a funcionar como un ciclo simbólico de culpa y absolución. El creyente peca, confiesa, participa en la Eucaristía y vuelve a empezar. Esta repetición alimenta un sistema de dependencia espiritual, y cuanto más se repite, más automático se vuelve. Menos espacio para cuestionar, menos espacio para pensar. Es la manipulación de lo sagrado operando invisiblemente. Spinoza propone lo contrario, una espiritualidad sin miedo. Para él, conocer a Dios es conocer las leyes de la naturaleza y actuar en armonía con ellas. La ética, no el ritual, debe ser el centro de la vida espiritual. Un Dios que castiga no es digno de amor, solo de miedo. Pero un Dios que se manifiesta en cada árbol, en cada gesto, en cada ser, inspira respeto y responsabilidad. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto nuestras prácticas religiosas son elecciones conscientes? ¿Y hasta qué punto son respuestas a un miedo cultivado durante siglos? ¿Asistimos a misa por amor a la fe o por miedo al castigo? Spinoza nos invita a reflexionar, no para destruir la religión, sino para liberarla de sus cadenas invisibles. 7. Detrás de la hostia. La simbología oculta de la comunión. Pocos rituales católicos son tan centrales como la comunión. El momento en que los fieles reciben la hostia, que representa el cuerpo de Cristo, se considera la culminación de la misa. Pero lo que muchos no saben es que este gesto tiene profundos significados simbólicos, con raíces mucho más antiguas que el propio cristianismo. La práctica de consumir algo sagrado ya existía en varios cultos paganos, y no por casualidad. En el culto a Mitra, por ejemplo, los iniciados participaban en un banquete simbólico, donde comían pan y bebían vino en honor al dios. Se creía que al hacerlo, se unían místicamente con la deidad. En los rituales griegos y romanos, la ingestión de ciertos alimentos también se consideraba una forma de absorber el poder de los dioses. El simbolismo es claro. Comer lo sagrado es tratar de fundirse con él. Cuando el cristianismo adoptó este ritual, fue resignificado. El anfitrión se convirtió en el cuerpo de Cristo, el vino, su sangre, pero la estructura simbólica se mantuvo. El gesto de comunión es un acto de incorporación de lo divino. Sin embargo, Spinoza lo veía como un símbolo que se vaciaba cuando se desconectaba de la razón. Para él, la verdadera unión con Dios se produce a través del entendimiento, no a través de la ingestión simbólica de un objeto. La comunión, desde este punto de vista, es un teatro de lo sagrado. Un ritual que, en lugar de despertar la conciencia, tiende a apaciguar las dudas. El creyente que recibe la comunión se siente en paz con Dios, incluso sin haber reflexionado profundamente sobre su vida, sus actos, su ética. El gesto físico sustituye al movimiento interno. Y esto es lo que critica Spinoza: la inversión entre símbolo y esencia. Aunque cargada de emoción y tradición, la comunión puede convertirse en un hábito, en un rito mecánico. Pocos se preguntan por qué hacen lo que hacen. Spinoza nos recuerda que lo divino no está en un pedazo de pan consagrado, sino en cada partícula del universo. La verdadera comunión no ocurre en el altar, sino en la forma en que nos relacionamos con el mundo, con los demás y con la naturaleza.
La simbología del anfitrión no necesita ser descartada, sino entendida en profundidad. Cuando se entiende como una metáfora, puede recordarnos la importancia de integrar los valores divinos en nuestras acciones. Pero cuando se toma literalmente, sin reflexión, corre el riesgo de convertirse en otra obra del gran teatro religioso que Spinoza tanto desafió. Turno 8. El silencio de la razón. ¿Por qué cuestionar es un acto de valentía? Durante siglos, cuestionar la religión fue sinónimo de herejía. Los grandes pensadores fueron perseguidos, silenciados o asesinados simplemente por atreverse a pensar de manera diferente. El miedo a desafiar lo que se consideraba sagrado creó un silencio de la razón. Y es precisamente a este silencio al que se enfrentó Spinoza, con valentía, con lógica y con una fe diferente, basada en la libertad. Cuestionar no significa faltarle el respeto, significa buscar la verdad. Y la verdad, por su naturaleza, no teme ser investigada. Pero las instituciones religiosas a menudo temen, porque cuando se les cuestiona, corren el riesgo de perder el control que han construido durante siglos. Spinoza lo entendió mejor que nadie. Por lo tanto, no se quedó callado, aunque sabía que sería rechazado, prohibido y etiquetado. La razón para Spinoza es el mayor don humano. Nos permite comprender las leyes del universo, actuar éticamente y vivir en paz con nuestra naturaleza. Cuando no usamos la razón para seguir ciegamente rituales y dogmas, renunciamos a nuestra libertad. Nos hemos convertido en piezas de un sistema que solo reproduce comportamientos, sin reflexión. El silencio de la razón también es mantenido por el conformismo. Muchos siguen las tradiciones porque siempre ha sido así. Pocos se detienen a preguntar, ¿por qué existe esto? ¿De dónde viene? ¿Logos? ¿Para qué sirve? Y cuando alguien se atreve a hacer estas preguntas, a menudo se le acusa de rebelión, de falta de fe. Pero Spinoza vio en ello un gesto de amor a la verdad, el verdadero acto de fe. Lo más interesante es que los propios textos sagrados contienen preguntas profundas. Los profetas, los salmos, los evangelios, todos llevan reflexiones sobre el sentido de la vida, de la justicia, de la presencia divina. La fe auténtica no teme a la duda. Al contrario, florece en ella. Spinoza no hizo más que llevar este impulso al límite, invitando a cada uno a buscar su propia conexión con lo divino, sin intermediarios. Romper el silencio de la razón es un acto de valentía porque nos pone delante de nosotros mismos, sin los rituales, sin los dogmas, sin los maestros, solo nosotros, la razón y el misterio de la existencia. Y tal vez aquí es exactamente donde comienza la verdadera espiritualidad. 9. Del culto a la alienación. ¿Cómo los rituales nos alejan de la esencia? A lo largo de los siglos, los rituales religiosos se han vuelto cada vez más sofisticados, detallados y exigentes. Como resultado, la experiencia espiritual, que debería ser íntima y transformadora, fue reemplazada por gestos automáticos, repeticiones simbólicas y normas rígidas. Spinoza observó este fenómeno con preocupación. Para él, cuanto más nos aferramos a los rituales externos, más nos alejamos de la esencia de la espiritualidad. La adoración no es el problema. El problema es adorar ciegamente, sin reflexión. Cuando la misa se convierte en una rutina dominical, cuando la comunión se hace por costumbre, cuando las palabras se recitan sin alma, nos enfrentamos a una alienación espiritual. Es una religión vivida en piloto automático, donde los fieles se convierten en extras en un espectáculo que ya no entienden. Spinoza vio en esto una gran contradicción. Usar la fe para distanciarse de la verdad. Según él, la verdadera adoración no está en el acto externo, sino en el entendimiento interno. Vivir éticamente, respetar la naturaleza, buscar la sabiduría, esa sería una forma de adorar a Dios. Los rituales, por otro lado, cuando están vacíos de conciencia, se convierten en barreras que nos separan de lo divino. La alienación se profundiza cuando las personas comienzan a medir su fe por la frecuencia con la que siguen los rituales, y no por la calidad de sus acciones y pensamientos. ¿Cuántas veces nos han enseñado que ir a misa era un signo de fe
aunque fuera de la iglesia hubiera egoísmo, intolerancia o deshonestidad. Spinoza rompe con esta lógica, proponiendo una fe que se revela en la práctica de la libertad y la razón. Por supuesto, los rituales pueden tener un valor simbólico. Pueden marcar momentos importantes, unir comunidades, evocar emociones profundas, pero no deben reemplazar el trabajo interior ni servir como muletas espirituales. El riesgo es que, cuando amamos las formas, nos olvidemos del contenido. Al venerar el altar, ignoremos la vida que nos rodea. Spinoza nos llama de vuelta a la esencia. No hay necesidad de adorar lo sagrado como algo distante y separado. Lo sagrado está en nosotros, está en el otro, está en la realidad. La verdadera espiritualidad no se expresa con incienso y latín, sino con lucidez y compasión. Tal vez sea hora de dejar el templo y finalmente habitar lo sagrado del mundo. 10. Despertar o seguir en el teatro. La invitación de Spinoza a ver más allá del velo. Hemos llegado al punto final o al verdadero comienzo. Ante todo lo que hemos visto, surge la pregunta: ¿vamos a seguir participando en el teatro religioso como espectadores obedientes? ¿O vamos a asumir el papel de protagonistas de nuestra búsqueda espiritual? Spinoza, con su filosofía audaz y liberadora, invita a mirar más allá del velo de los rituales y las instituciones. Despertar no es un acto fácil. Se requiere coraje para enfrentar la incomodidad de revisar creencias, desafiar a las autoridades y caminar por senderos menos transitados. Pero este es el movimiento necesario para alcanzar una fe viva, auténtica y liberadora. Una fe que no se basa en intermediarios, sino en la experiencia directa y en la reflexión profunda. Spinoza no propone el fin de la religión, sino su renacimiento. Un renacer que comienza cuando dejamos de buscar a Dios fuera y comenzamos a percibirlo en todo, en el orden de la naturaleza, en la justicia, en la razón, en el amor. El velo del ritual puede ser hermoso, puede traer consuelo, pero también puede ocultar la verdad. Depende de cada uno decidir si quiere seguir encantado con el escenario o ver qué hay detrás. Muchos preferirán permanecer en el teatro. Es más fácil, más cómodo. La seguridad de los dogmas y la belleza de los rituales crean una zona de estabilidad. Pero para aquellos que sienten que falta algo, que la fe necesita más sentido y menos forma, el camino de Spinoza se revela como un camino exigente, pero liberador. Despertar significa volver a aprender a ver, procurar que lo divino no se limite a un templo ni a una liturgia. Está en los detalles de la existencia, en la estructura del universo, en la dignidad de vivir con conciencia. Es una llamada a la integridad, a la coherencia, a la búsqueda sincera de la sabiduría. Entonces te dejo con la pregunta que resuena al final de este viaje. ¿Estás listo para dejar el teatro y ver el mundo con los ojos de la razón y el corazón? ¿O prefieres seguir en el papel escrito por otros, repitiendo líneas que ya no sientes? La elección es tuya, y como diría Spinoza, en ella reside su verdadera libertad. Y si este video ya se ha metido con tu cabeza, espera hasta que accedas a lo que hay en el primer comentario anclado. Allí dejé algo que puede ser el punto de inflexión en tu viaje hacia la libertad mental y espiritual. Es sencillo, práctico y transformador, pero no es para todos. Haz clic solo si tienes el coraje de sumergirte profundamente y enfrentar la verdad sin mascarilla, porque los que acceden nunca volverá a hacer lo mismo. El enlace está ahí, en el primer comentario. Ve ahora, antes de que lo retiren.